Hola, mi nombre es Roberto del Teso y en este vídeo vamos a ver una introducción al modelo de calidad con EPANET. Los objetivos de este vídeo es, por un lado, modelar las sustancias contaminantes en EPANET. Vamos a tratar de modelar esas sustancias como el cloro o los trialometanos. Vamos a conocer las opciones de intensidad de la fuente, las fuentes de suministro que van a permitir inyectar esas sustancias contaminantes. Y además vamos a conocer también los modelos de mezcla que tenemos en los depósitos en el programa EPANET. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a comenzar hablando de esas opciones de calidad y de reacciones tanto en el fluido como en las paredes que tenemos en el programa. También vamos a ver las fuentes de calidad y cómo modelarlas y por último los modelos de mezcla que tenemos en los depósitos. Vamos a comenzar por esa parte de opciones de calidad y reacciones. Si en el programa EPANET nos vamos a la parte del visor, dentro de las opciones, dentro de datos, en las opciones tendremos las opciones de calidad. Podemos ver cómo por defecto aparece ninguno. Eso es que no tiene en cuenta el módulo de calidad y únicamente vamos a funcionar con el modelo hidráulico. Si seleccionamos la parte de sustancia química, lo que vamos a hacer es modelar el comportamiento de cualquier sustancia contaminante, pues por ejemplo cloro o trialometanos o nitratos, ¿no? Cualquier tipo de sustancia. También tenemos la parte de análisis de procedencia, eso que pone ahí proc. Es el porcentaje de agua que llega a cada nudo de cada fuente, es decir, si tengo 2 o 3 fuentes de suministro, el porcentaje de agua que llega a un nudo de consumo en concreto pues será ese análisis de procedencia. Y por último tenemos la opción de análisis del tiempo de permanencia. Sabemos que cuanto más tiempo esté el agua en el sistema, pues podemos tener un decaimiento mayor en el caso del cloro o directamente lo que pasa es que afecta, ¿no?, a los miligramos litro de sustancia contaminante que tengamos. Entonces podemos hacer un análisis de cuánto tiempo está nuestra agua dentro de la red. Dentro del visor, aparte de ver las opciones de calidad, también tenemos las opciones de reacción. Tenemos que modelar cómo se va a reaccionar nuestra sustancia contaminante tanto en el seno del agua como en las paredes de las tuberías. Las reacciones que ocurren en el seno del agua se calculan en EPANET a través de esta ecuación. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos una C de concentración de la sustancia, los miligramos litro. Esto es la concentración que va a tener, en un nudo nuestra sustancia contaminante, como el cloro, y es lo que nos va a calcular EPANET directamente. También tenemos que darle un orden de reacción en el medio, en este caso, es decir, en el seno del agua, es decir, lo que llamamos cinética de orden N. En el caso del cloro, por ejemplo, tenemos una cinética de orden 1, con lo cual tendríamos que definir un 1. Por último, tenemos que definir un coeficiente global de reacción en el medio, esta KB que tenemos en nuestra ecuación. Esta es una constante de reacción que, si es negativa, lo que hace es modelar que la sustancia decrece a lo largo del tiempo, que es justo lo que sucede con el cloro. Las unidades son de día elevado a menos 1, pues un valor representativo del cloro podría ser menos 1,5 días elevado a menos 1. Aparte de reaccionar en el agua la sustancia contaminante, también sabemos que reacciona con las paredes de las tuberías, con el interior de las paredes de las tuberías. De hecho, en EPANET también esta reacción también se calcula siguiendo esta ecuación y tenemos algo similar al caso de la reacción en el fluido. Tenemos una CD, que es la concentración de las sustancias, lo que EPANET nos va a dar como resultado, y tenemos la superficie partido el volumen, que al final es una superficie de contacto interior unitaria. También tenemos que definir un orden de reacción en la pared, que en el caso del cloro, por ejemplo, pues un valor normalmente utilizado es el 1. Podemos seleccionar entre 1 y 2. El coeficiente global de reacción en la pared es esa constante de reacción que, si la definimos como negativa, vamos a poder modelar que la sustancia decrece a lo largo del tiempo. Sus unidades son de metros partido día y en este caso pues un ejemplo podría ser menos 0,25 metros partido día. Y esto sería como modelar las reacciones que ocurren en la pared. Tenemos 2 valores más, además, que podemos definir dentro de las opciones de reacción. Por un lado, la concentración límite. Podemos definir una concentración máxima o mínima que puede alcanzar nuestra sustancia contaminante. Por ejemplo, en el caso del cloro, pues el límite es 0 miligramos litro. Podemos tener un decaimiento del cloro a lo largo del tiempo que al final lo que conseguimos es que desaparezca totalmente el cloro. Pues esa concentración límite podríamos definirla como 0. Por otro lado, tenemos el coeficiente de correlación de la pared, que lo que hace es correlacionar este coeficiente con la rugosidad de la tubería. Conocemos que las tuberías a lo largo del tiempo, pues su rugosidad aumenta y esto afecta directamente a las reacciones que se producen en la pared. Entonces podemos tener en cuenta esta correlación que existe a través de este coeficiente. Si lo definimos como 0, pues directamente no vamos a tener en cuenta cómo reacciona con la rugosidad ese contacto con las paredes.
Vamos a pasar a ver el tema de las fuentes de calidad. Al final tenemos que modelar una sustancia contaminante y tenemos que inyectarla de algún modo en nuestro modelo, y esto va a ser a través de estas fuentes de calidad. Tenemos tres tipos de fuentes de calidad o tres tipos de fuentes de suministro a través de donde podemos nosotros inyectar una sustancia contaminante. Pueden ser a través de los depósitos, a través de los embalses o a través de un nudo, propiamente dicho. Dentro de las propiedades de cualquiera de estos tres elementos, pues siempre veremos cómo tenemos un primer apartado que se llama calidad inicial, y es desde donde parte la concentración que asignamos al nudo. Me explico. Lo que queremos decir es que el modelo EPANET va a empezar a calcular las reacciones de calidad a partir de la calidad inicial que nosotros definamos, por ejemplo, 1 miligramo litro, y a partir de ahí irá calculando las reacciones y comenzará con esa calidad inicial. Si no definimos ninguna calidad inicial, pues el modelo empezará desde cero directamente. Dentro de cualquiera de estos tres depósito, embalse o nudo, pues podemos definir las intensidades de la fuente. Tenemos 4 tipos de intensidad de fuente. ¿Cómo vamos a meter nosotros ese contaminante en el sistema? Pues aparte de poder dar una calidad inicial, tenemos que definir esa intensidad de la fuente. Tendremos algo así como este editor, cuando abramos la intensidad de la fuente en las propiedades de un nudo, un depósito o un embalse. Primero tenemos que definir la calidad de la fuente y luego veremos cómo podemos inyectar, si a través de concentración, caudal másico, etc. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Esta intensidad de la fuente podemos definirla a través de lo que llamamos concentración. Este tipo de intensidad de la fuente lo que hace es fijar la concentración de cualquier caudal entrante a la red. Si no existe un caudal aportado, pues no lo tiene en cuenta. Tenemos aquí arriba un pequeño ejemplo. Si por nuestro sistema viene 1 miligramo litro y nosotros le añadimos 1,5 miligramos litro con un caudal de 1 litro por segundo, pues al final EPANET lo que hace es calcularnos la concentración de salida aguas abajo de este nudo, que será de 1,25 miligramos litro, y circularán 2 litros por segundo por la ecuación de continuidad. También tenemos el caudal másico como una opción para la intensidad de la fuente. Esta opción lo que hace es añadir un caudal másico de sustancia fijo en el nudo, en unidades de miligramo por minuto. Una de las intensidades de la fuente más utilizadas es la reinyección a punto fijo. ¿Cómo se comporta este tipo de intensidad de la fuente? Pues lo que hace es añadir una concentración fija a la salida del nudo. En el caso de que la concentración entrante sea mayor que la fijada en el nudo, pues entonces el programa mantiene la concentración que resulta de las dos entradas, ¿no? De lo que viene y de lo que nosotros le estamos inyectando, sin atender a la fijada en el nudo. Por ejemplo, en este caso vemos cómo estamos añadiendo 1,5 miligramos litro sin ningún tipo de caudal, viene 1 miligramo litro y directamente lo que sale es los 1,5 que hemos metido. Si tuviera una concentración menor que el miligramo litro que viene por aquí, pues entonces EPANET calcularía directamente la concentración a la salida del nudo este. Por último tenemos la reinyección incremental, que es muy sencilla. Lo que hace es incrementar la concentración resultante de la mezcla de todos los caudales que llegan al nudo en el valor que nosotros fijemos. Una vez hemos metido la sustancia contaminante en nuestro modelo a través de las fuentes de calidad y hayamos definido tanto las reacciones en el seno del fluido como en la tubería, es importante que definamos los modelos de mezcla en los depósitos. Al final, en los depósitos el agua está durante mucho tiempo, está almacenada durante mucho tiempo, y según cómo se mezcle el agua y la sustancia contaminante dentro de estos depósitos, pues los resultados de entrada y de salida van a ser diferentes. Por ejemplo, es muy habitual que el punto donde se inyecta el cloro o donde se almacena el agua directamente tratada sean los depósitos. Por eso es tan importante tener en cuenta estos mecanismos de mezcla que se dan en el interior de los depósitos, porque van a influir directamente a la calidad del agua de salida. Tenemos 4 tipos. El primero de ellos es el de mezcla completa. La diferente bibliografía que hemos visto nos habla de que es bastante representativo de lo que sucede en la realidad. Y es muy sencillo. Al final es el agua que existe en el depósito con el agua que está entrando, la sustancia contaminante, la concentración que tenga, pues se mezcla por completo. Y EPANET calcula directamente los miligramos litros de contaminante que saldrían. Tenemos una segunda opción, que es el modelo de mezcla de 2 compartimentos, en el que tenemos una zona principal y una zona de entrada y salida. Y en ambas partes pues, se produce una mezcla completa. Por último tenemos los modelos FIFO y LIFO. El modelo FIFO es First In, First Out, es decir, lo primero que entra, vemos cómo va pasando y es lo primero que sale. A diferencia, el modelo LIFO es Last In, First Out. Lo último que entra por aquí es lo primero que saldrá después.
Como conclusiones en este vídeo podemos hablar de que hemos visto las variables a usar en la modelación de sustancias contaminantes, esos coeficientes de reacción en el medio y en el seno del fluido. También hemos visto cómo introducir las sustancias contaminantes en EPANET a través de la intensidad de la fuente, ¿no?, en esos depósitos o en esos embalses. Y por último hemos conocido cómo la influencia de los depósitos en la modelación es muy importante y para ello tenemos que definir los modelos de mezcla. Muchas gracias.